Hola a todos, vamos a empezar con la segunda parte de la teoría del consumidor. La semana pasada vimos la restricción presupuestaria del consumidor, qué es lo que determina lo que el consumidor puede hacer, es decir, cuáles son las canastas de consumo que el consumidor es capaz de consumir. Mientras que lo que me gustaría introducirlos ahora es el tema de las preferencias, es decir, independientemente de lo que el consumidor puede consumir, independientemente de cuáles son sus restricciones, qué es lo que desea el consumidor, cuáles son sus preferencias, qué influye, como dice ahí, en los deseos de los consumidores. Entonces, lo que vamos a hacer es definir al conjunto de consumo como todas las canastas de bienes sobre las que el consumidor tiene preferencias. El conjunto de consumo puede, en principio, ser un conjunto más amplio que el conjunto de consumo que el consumidor puede efectivamente elegir. Y las preferencias de los consumidores van a ser independientes de los precios de los bienes. Es decir, los precios no determinan las preferencias de los bienes o no influyen sobre las preferencias de los bienes, sino que los individuos tienen preferencias sobre los bienes independientemente de los precios que yo tenga en esos bienes. A mí me puede gustar una Ferrari independientemente de que yo tenga el dinero o no para consumirla. Me puede gustar una Ferrari más que un auto más modesto, independientemente de que la Ferrari sea más cara que ese auto más modesto. Entonces, supongamos que hay dos canastas de consumo, la canasta A y la canasta B. La canasta A tiene una cantidad X1 y una cantidad Y1 de los bienes X e Y, y la canasta B tiene una cantidad X2 e Y2 de los bienes X e Y. Recuerden que X mayúscula es la cantidad del bien X, el tipo de bien, y X minúscula es la cantidad de ese bien. Entonces, si tenemos estas dos canastas, pueden ocurrir dos cosas. O mejor dicho, pueden ocurrir tres cosas. Que la canasta A sea preferida a la canasta B, que la canasta A sea indiferente a la canasta B, o que la canasta B sea preferida a la canasta A. El signo, digamos, que parece un mayor, pero no es un mayor, significa preferido. No es un mayor porque tenemos una canasta de bienes A y una canasta de bienes B, y una canasta no es mayor a otra porque los bienes no son únicos. ¿Está bien? Yo tengo una cantidad de bienes X, una cantidad de bienes Y en cada canasta, y tengo una canasta que la conforma, y esa canasta es preferida a la canasta B. Pero decir que una canasta es mayor a otra, como si fuera un número real, natural, etc., no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuáles son los supuestos que vamos a hacer sobre las preferencias de los individuos? El primer supuesto que vamos a hacer es que las preferencias de los individuos son completas. Es decir, dos canastas cualesquiera pueden ser comparadas por el individuo. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo la canasta A y la canasta B, seguro que pasan alguna de las tres cosas que dije antes. O la canasta A es preferida a la canasta B, o la canasta B es preferida a la canasta A, o ambas son indiferentes. Aquí lo que está señalado es que la canasta A es tan buena como la canasta B para el consumidor, o la canasta B es tan buena como la canasta A para el consumidor. Es decir, incluyo la indiferencia en una de estas dos opciones. De nuevo, que las preferencias sean completas significa que, enfrentado a dos canastas cualesquiera, el consumidor no puede decir, sobre estas dos canastas yo no elijo. ¿Ok? No puede quedarse quieto y no elegir. Pueden resultarles indiferentes, pero resultar indiferente de una canasta a otra no es lo mismo que decir sobre esta canasta yo no elijo. ¿Se entiende? Lo bueno de dar clase virtual es que nadie te dice que no se entiende. Bueno, la segunda propiedad es la reflexividad. ¿Qué dice la reflexividad? Que una canasta A es tan buena como sí misma. Es decir, si yo tengo la canasta A y la comparo con la canasta A, seguro que la primera canasta, que es exactamente igual a la segunda, va a ser
al menos preferida, o sea, al menos tan buena para el consumidor como la segunda. Es una propiedad trivial, y lo que implica es que como la canasta A es tan buena como la canasta A para el consumidor en cuestión, y como la canasta A de la derecha seguro que va a ser tan buena como la canasta A de la izquierda, lo que estamos diciendo es que dos canastas que son exactamente iguales son indiferentes para el consumidor. La tercera propiedad que tiene las preferencias del consumidor va a ser que las preferencias son transitivas. ¿Qué significa que las preferencias son transitivas? Que si la canasta A es tan buena para el consumidor como la canasta B, y si la canasta B es tan buena para el consumidor como la canasta C, entonces, por transitividad, la canasta A va a ser tan buena para el consumidor como la canasta C. Es decir, si A es tan buena como B, o sea, si yo prefiero A a B y prefiero B a C, la transitividad me dice que voy a preferir A a C. Una forma de representar las preferencias del consumidor es a partir del concepto de curvas de indiferencia. ¿Qué me dice una curva de indiferencia? Una curva de indiferencia me muestra las distintas combinaciones de bienes. Noten que aquí tenemos los bienes 1 y aquí tenemos los bienes 2, entre las cuales el consumidor es indiferente. Todos estos puntos que están sobre este plano son distintas canastas. Aquí tenemos una canasta, aquí tenemos otra canasta, aquí tenemos otra canasta, aquí tenemos la canasta que tiene x1 elementos del bien 1, o mejor dicho, del bien x1, y x2 elementos del bien x2. ¿Está bien? Una curva de indiferencia, que es esta curva, representa todas las canastas que son indiferentes a la canasta que está sobre la curva de indiferencia. Es decir, si hay una canasta y otra canasta y otra canasta que están sobre una determinada curva de indiferencia, todas las curvas de indiferencia que están sobre esa, perdón, todas las canastas que están sobre esa curva de indiferencia son indiferentes entre sí. Todas las canastas que están sobre esta curva de indiferencia van a ser indiferentes entre sí. Una canasta que no está sobre esta curva de indiferencia, por ejemplo, esta canasta que estoy señalando con el puntero, la puedo escribir, por ejemplo, esta canasta que está aquí, ¿sí? Que tiene una cierta cantidad del bien x1 y una cierta cantidad del bien x2, no es indiferente a ninguna de las canastas que están sobre esta curva de indiferencia, porque si fuera indiferente debería estar sobre la curva de indiferencia. Y lo mismo con cualquier canasta que no está sobre esta curva de indiferencia. ¿Está bien? Entonces, por ahora lo único que sabemos es que las canastas que son indiferentes entre sí pertenecen a una curva de indiferencia, a una misma curva de indiferencia. Si una canasta no está en una curva de indiferencia determinada, seguro que no es indiferente a todas las demás canastas que sí pertenecen a esa curva de indiferencia. Acá, este gráfico está sacado del libro de Varian. Todas las canastas que están en el área gris, cualquier canasta que está al noreste de las canastas que forman parte de la curva de indiferencia, son preferidas a cualquier canasta que está sobre la curva de indiferencia, pero todavía no vimos por qué. De la misma forma, cualquier canasta que está al sudoeste de las canastas que están sobre la curva de indiferencia, van a ser débilmente, o sea, de preferidas, estoy usando una palabra que no existe, las canastas que están sobre la curva de indiferencia van a ser preferidas a las canastas que están por aquí. ¿Ok? Pero todavía no vimos por qué. Solo sabemos hasta ahora que todas las canastas que están sobre una misma curva de indiferencia son indiferentes entre sí para el consumidor. Es decir, entre una y otra el consumidor es indiferente. No son la misma canasta, son canastas que al consumidor, al consumirlas, les resultan indiferentes. Una cuarta propiedad que vamos a asumir para dar un poco más de estructura a las preferencias de los individuos es que las preferencias son monótonas. Es decir, los individuos prefieren más a menos. Una canasta que tiene más
de todos los bienes va a ser preferida a una misma canasta que tiene los mismos tipos de bienes, pero menos de todos. La implicación es que las curvas de indiferencia necesariamente tienen pendiente negativa. ¿Por qué? Vean este gráfico. Supongan la canasta N y la canasta J que pertenecen a una misma curva de indiferencia. Y acá tenemos una canasta Z que no pertenece a la misma curva de indiferencia. Ergo, seguro que no es indiferente a N y J. La canasta Z tiene la particularidad de que tiene la misma cantidad del bien Y que la canasta N, y más de X, y la misma cantidad de X que la canasta J, y más del bien Y. Seguro que la canasta Z es preferida a la canasta N, porque tiene la misma cantidad del bien Y más de X, y seguro que la canasta Z es preferida a la canasta J porque tiene más de Y y la misma cantidad de X. Entonces, Z y cualquier canasta que esté aquí va a ser preferida a cualquier canasta que esté sobre la curva de indiferencia. Porque seguro que va a tener más de un bien y la misma cantidad de otro, por lo menos, que alguno que esté sobre la curva de indiferencia. En cambio, N y J, que son indiferentes, la única manera, la única posibilidad por la cual N y J podrían ser indiferentes es que N tenga más de un bien, por ejemplo, N tiene más del bien Y que J, y J tiene más del bien X que Y. Si J tuviera más de los dos bienes que N, J sería necesariamente preferido a N. ¿Está bien? Por ejemplo, si J tuviera 5 y 3 de los bienes X e Y, y N tuviera 1 y 2, J sería necesariamente preferido. Así que cualquier canasta que tenga más de los dos bienes que N, o sea, cualquier canasta que se encuentre sobre este rayo, voy a hacer un gráfico, cualquier canasta, si yo hago este rayo, ¿no? Esto supongan que fuera una recta. Ahora vamos a... Supongan que fue una recta. Estoy haciendo una recta. Ahí está. Acá tenemos una recta. ¿Ok? Todas las canastas que están sobre este rayo, digamos, al noreste de la canasta N, tienen más de los dos bienes que N. Ergo, seguro que son preferidas. Por ejemplo, la canasta A, que la hago aquí, ¿está bien? Esta canasta que está aquí, tiene más de los dos bienes que la canasta N, seguro que es preferida a N. Entonces, cualquier canasta que esté al noreste de N va a ser preferida. Análogamente, N va a ser preferida a cualquier canasta que esté al sudoeste sobre el mismo rayo que hice antes, ¿sí? Porque N tiene más de los dos bienes que cualquier canasta que esté aquí. Ergo, para que una canasta sea indiferente a N, no puede ni tener menos de los dos bienes que N, ni tener más de los dos bienes que N. Porque en el primer caso N es preferida, en el segundo caso son preferidas a N. Ergo, las únicas canastas que pueden ser indiferentes son las canastas que tienen más de un bien y menos del otro. Por eso, cualquier canasta que es indiferente a N y que forma parte de la curva de indiferencia, la que forma N, seguro que tiene más de un bien que N. Por ejemplo, este punto que estoy marcando aquí tiene más de Y y menos de X, y el J tiene más de X y menos de Y. Uno puede probar, como ejercicio, que, por ejemplo, la canasta
A, que voy a graficar aquí, esta canasta A, que está aquí, voy a hacer esta canasta A, no, voy a volver a hacer la canasta A que está aquí, que noten que esta canasta tiene menos del bien X que N y más del bien Y que N. Así que en principio podría ser indiferente a N. Ahora, ¿cómo puedo hacer para probar que esta canasta es preferida a N? Yo digo, esta canasta es preferida a N. ¿Cómo lo puedo probar? Bueno, no tiene más de los dos bienes, entonces no es inmediato que sea preferida a N. ¿Se entiende? No es inmediato que esta canasta sea preferida a N. La canasta que la vamos a llamar canasta A. Ahora noten lo siguiente. La canasta A es preferida a una canasta que podemos llamar B, que tiene la particularidad de que tiene, la voy a hacer aquí, la canasta B, es esta canasta que está aquí. Tiene la particularidad de que tiene la misma cantidad, esta canasta B está aquí, ¿está bien? Tiene la particularidad de que tiene la misma cantidad de Y que la canasta A, pero menos de X. Entonces sabemos que necesariamente A es preferida a esta canasta B. Esta canasta B la voy a marcar por las dudas, pero es esta canasta que está aquí. ¿Okay? Ahora, yo sé que A es preferida a B porque A tiene más de X y la misma cantidad de Y, entonces por la monotonicidad de las preferencias, A es preferida a B, y también sé que B y N son indiferentes porque están en la misma curva de indiferencia. Entonces, A es preferida a B y B es indiferente a N, por la transitividad sabemos que A es indiferente a N. Ese razonamiento que acabo de hacer yo lo podemos hacer con cualquier canasta que esté aquí. Agarro una canasta cualunque, esta canasta que está aquí, si la hiciéramos bien, trazamos, digamos, aquí, la curva de indiferencia obviamente continúa, y yo puedo probar que esta canasta que está aquí va a ser superior, o sea, preferida a una canasta que está sobre esta curva de indiferencia aquí, o una canasta que está sobre esta curva de indiferencia, y esta canasta es indiferente a N, ergo, esta canasta va a ser preferida a N, porque esta canasta es preferida a una que está aquí, o a una que está aquí, y esas dos canastas son indiferentes a N, ergo, esta canasta también es preferida a N. Concluimos entonces que cualquier canasta que estés en este espacio va a ser preferida a las canastas que estén sobre esta curva de indiferencia, y análogamente podemos concluir que cualquier canasta que esté sobre esta curva de indiferencia va a ser preferida a cualquier canasta que esté en esta curva de indiferencia, en este espacio, ¿está bien? Porque de nuevo, agarramos una curva de indiferencia, una canasta que esté aquí, sabemos que esa canasta es necesariamente de preferida, estoy inventando una palabra, una canasta que esté aquí, porque tiene menos del bien Y, la misma cantidad de X, y N y esta canasta son indiferentes, entonces N es indiferente a esta canasta es preferida a esta, ergo N es preferida a esta. Ese razonamiento lo podemos hacer para cualquier canasta posible. ¿Ok? Entonces, conclusión, todas las canastas que están aquí
son preferidas a las canastas que están sobre esta curva de indiferencia, y todas las canastas que están aquí son de preferidas a las canastas que están sobre la curva de indiferencia. Como las preferencias son monótonas, eso aparece más adelante, pero lo voy a decir así, ahora, las curvas de indiferencia son infinitas. ¿Por qué las curvas de indiferencia son infinitas? Porque sabemos que cualquier canasta que esté sobre este eje, que es acaso ese arbitrario, seguro que ninguna de estas canastas que estén sobre estas curvas de indiferencia pueden pertenecer a la misma curva de indiferencia. ¿Por qué no pueden pertenecer a la misma curva de indiferencia? Porque cualquier canasta sobre esta recta tiene más que cualquier otra canasta o tiene más de los dos bienes que cualquier otra canasta que esté sobre la misma recta. ¿Está bien? Porque me estoy moviendo en un eje. O sea, esta canasta tiene menos de los dos bienes que esta, menos de los dos bienes que esta, y así sucesivamente, ergo no pueden pertenecer a la misma curva de indiferencia si las preferencias son monótonas. Y además sabemos que toda canasta pertenece a una curva de indiferencia. ¿A qué curva de indiferencia pertenece toda canasta? A la curva de indiferencia que la tiene a sí misma como integrante, porque toda canasta es indiferente a sí misma. Como toda canasta pertenece a una curva de indiferencia, y como todos los bienes que están sobre esta curva de indiferencia, sobre esta recta, todas estas canastas, quiero decir, que están sobre esta recta, no pertenecen a la misma curva de indiferencia, y tenemos infinitas canastas, tenemos infinitas curvas de indiferencia. Tenemos infinitas canastas porque tenemos infinitos bienes que están sobre este eje. ¿Entienden? Aquí tenemos un gráfico extraído del Varian en el que tenemos un punto de saciedad. Es decir, tenemos curvas de indiferencia que no crecen como estas curvas de indiferencia que crecen, digamos. Si tenemos infinitas curvas de indiferencia, todas las curvas de indiferencia van a crecer de sudoeste, a ver si lo logro graficar, en esta dirección. Es decir, todas las canastas que estén sobre curvas de indiferencia que están aquí, que no sé bien cómo graficar, a ver si la puedo graficar aquí, suponiendo que están bien hechas, son curvas de indiferencia que tienen canastas que van en sentido creciente. ¿Por qué? Y porque esta canasta, por ejemplo, que estoy haciendo aquí, esta canasta que estoy haciendo aquí, es preferida a una canasta que está aquí, porque tiene más de X y la misma cantidad de Y. Y todas estas canastas son indiferentes entre sí, entonces esta canasta es preferida a cualquiera de estas canastas. Entonces, el crecimiento, digamos, de las curvas de indiferencia siempre es de sudoeste a noreste. Cuanto más al noreste nos movemos, nos vamos a encontrar con curvas de indiferencia que agrupan a canastas que son preferidas a las que están al sudoeste. Ahora, como les decía, aquí lo que tenemos es un caso que contradice lo que teníamos antes, y es el caso en el que muestra que hay saciedad. Si las preferencias son monótonas, lo que tenemos es que como siempre más es preferido a menos, canastas que tienen más de los dos bienes son preferidas a canastas que tienen menos de los dos bienes, no hay punto de saciedad. Aquí tenemos un punto de saciedad, y a medida que nos alejamos de ese punto de saciedad, tenemos canastas que nos dan menor satisfacción que la canasta que genera el punto de saciedad. Pero, siempre canastas que están sobre una curva de indiferencia. Todas estas canastas dan la misma satisfacción
todas estas canastas dan la misma satisfacción, y cuanto más cerca estamos del punto de saciedad, mayor satisfacción tenemos. Pero al punto de saciedad nos podemos acercar, digamos, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, de este a oeste, o, digamos, de este a oeste, pero por abajo. El caso que nosotros tenemos es un caso en el que no hay saciedad. Aquí tenemos otro ejemplo interesante también, que es el caso en el que hay males, también tomado del Varian. Supongan que hay dos bienes, salchichón y anchoas, y supongamos que al consumidor no le gustan las anchoas. Supongamos que al consumidor no le gustan las anchoas. Entonces, una curva de indiferencia tiene la particularidad, en este caso, que tiene pendiente positiva y no ya pendiente negativa. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Porque para satisfacer al consumidor, si yo le doy más salchichón, la única manera de que el individuo esté indiferente teniendo más salchichón es que le dé un mal para compensar, o sea, le dé más anchoas. ¿Y cómo sé que el salchichón es el bien y las anchoas son el mal? Porque el crecimiento de las curvas de indiferencia es del norte al sur, digamos. O sea, si yo hago esta recta, digamos, tengo la misma cantidad de anchoas y me muevo a curvas de indiferencia. Si aumento la cantidad de salchichón, que dan mayor satisfacción. O, si lo mirara así, me muevo a curvas de indiferencia que en sentido creciente cuando me muevo de aquí para aquí. Para una misma cantidad de salchichón, cuanto menos anchoas tengo, voy a estar mejor. ¿Sí? Para una misma cantidad de anchoas, mejor tener más, consumir más salchichón. Para una misma cantidad de salchichón, consumir menos anchoas me da mayor satisfacción. Ergo, el crecimiento de las curvas de indiferencia es en esta dirección. Otro caso interesante es el caso de los bienes neutrales. Aquí, las anchoas no son un mal, sino que son un bien neutral que no me dan ni satisfacción ni insatisfacción. Solo me da satisfacción consumir más salchichón, y por eso una cierta cantidad de salchichón es indiferente a la misma cantidad de salchichón, independientemente de cuántas anchoas consumo. Pero apenas aumento la cantidad de salchichón, estoy mejor de nuevo y es indiferente, o sea, me da la misma satisfacción una cierta cantidad de salchichón independientemente de cuántas anchoas consumo. Y así sucesivamente, por eso el crecimiento en este caso es de izquierda a derecha o de oeste a este de las curvas de indiferencia. En tercer lugar tenemos las preferencias lexicográficas, que se llaman lexicográficas porque ordenan a los bienes como si fuera un diccionario. Es decir, aquí tenemos tres canastas, A, B y C. Aquí los dos son bienes, el bien Z1 y el bien Z2 son bienes, pero no importa cuánto consuma del bien Z2, apenas consumo un poquitito más del bien Z1, estoy mejor independientemente de si consumo mucho o poco del bien Z2. O sea, la canasta B es preferida a la canasta A porque, aunque consumo mucho menos de Z2 en la canasta B que en la canasta A, al consumir un poquitito más del bien Z1 ya estoy mejor en B que en A. Pero la canasta C es preferida a la canasta B porque a paridad de Z1 lo que desempata es, digamos, Z2. Es como si fuera un diccionario. Primero busco por la A, por ejemplo, no sé, auto y no sé, una palabra con A no me sale. Ariel, mi nombre. Entonces, ¿qué viene primero? Primero viene, comparamos la A. Si la A es igual, comparo con la siguiente letra. En este caso, Ariel, la R, viene antes que la U.
Entonces, pongo primero Ariel y después auto. Pero primero comparo la primera letra, después la segunda. Y a paridad de la primera, comparo la segunda. Lo que importa no es lo que viene después, sino siempre comparo primero el primer bien, la cantidad que consumo del primer bien, y a paridad del primer bien, comparo lo que consumo del segundo. Entonces, en este caso, la canasta B, prefería la canasta A porque el primer bien, por ejemplo, Ariel viene antes que bueno, porque la primera letra viene antes que la segunda. Y a paridad de la primera letra, Ariel y auto, o si quieren, Ariel y auto, primero viene Ariel es preferido a auto porque la letra R está antes que la U. Entonces, hasta ahora tenemos 4 propiedades de las preferencias de los consumidores. Son completas, son reflexivas, son transitivas y son monótonas. Una quinta propiedad de las preferencias es que vamos a asumir que son convexas. ¿Qué significa que son convexas? Que cada unidad de X que le quito al individuo, de Y que le quito al individuo, para que el individuo esté indiferente entre la cantidad de Y que le compensé, que le quité, y la nueva canasta que va a tener un poco más de X y menos de Y, cada vez lo voy a tener que compensar con más unidades de X. ¿Por qué? Porque el individuo, cuando tiene mucho de X, está dispuesto a renunciar cada vez más o cada vez menos a la cantidad de Y que tiene. La implicancia de eso es que las curvas de indiferencia van a ser convexas, van a tener panza hacia abajo. O sea, esta es una curva de indiferencia convexa al origen, esta es una curva de indiferencia cóncava. ¿Y cómo lo veo? Esencialmente lo que estamos diciendo es que si yo quisiera trazar una recta, ¿está bien? Voy a borrar. Esta es una recta que une las canastas J y la canasta M. ¿Ok? Cualquier canasta que esté aquí, por ejemplo, no sé, esta canasta que voy a hacer aquí, no sé, esta que está aquí, es una canasta que se forma con una combinación lineal de la cantidad del bien X que hay en J y en M, y una combinación lineal de la cantidad de Y que hay entre J y M, en este caso entre 1 y 3. Cuanto mayor sea el peso de la canasta M, digamos, en la conformación de esta canasta, que es una mezcla de estas dos canastas, más cerca va a estar esta canasta resultante de M. Por ejemplo, si esta canasta tiene un 80% de la canasta M y un 20% de la canasta J, va a ser una resultante de la combinación lineal, pero con un peso mayor asignado al peso que tiene la canasta M. Y lo contrario ocurre cuando tengo una canasta que tiene más peso, una canasta arbitraria que asigna más peso a la canasta J. El punto es que cualquier canasta que esté sobre esta recta se formó como una combinación, digamos, es una canasta arbitraria que apareció como una combinación de las canastas J y M. Y lo que muestra la convexidad es que cualquier canasta que sea de alguna manera un promedio de dos canastas cualesquiera, como va a estar por encima, ¿se ve?, de la curva de indiferencia, seguro que va a generar más satisfacción. Una manera de interpretar la propiedad de convexidad, entonces, es que los medios se prefieren a los extremos. Pero hay que interpretar esa frase con cuidado. Lo que dice es que, dado cualquiera de dos canastas, una canasta arbitraria formada como una combinación de las canastas J y la canasta M, en este caso, seguro que va a ser preferida a las canastas que les dio origen. Noten que en el caso en que las preferencias fueran cóncavas al origen,
la canasta promedio va a estar seguro sobre esta recta. Y si las preferencias son cóncavas, entonces A y C, o sea, los extremos, van a ser seguro preferidos a las canastas que les dan, que surgen como resultado de la mezcla de A y C. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque A está en una curva de indiferencia, por ejemplo, está en la misma curva de indiferencia que la B, y la B es preferida a esta canasta. Entonces, cualquier canasta que esté en este promedio va a ser seguro de preferida, estoy usando una palabra que no existe, a las canastas A y B. La propiedad de convexidad excluye este caso y nos hace que las curvas de indiferencia tengan esta forma. Como les decía entonces, el crecimiento de las curvas de indiferencia se ocurre desde el sudoeste al noreste, es decir, canastas que están sobre esta curva de indiferencia son menos preferidas a canastas que están sobre esta y así sucesivamente. Y como les dije antes, como las preferencias son monótonas, también existen infinitas curvas de indiferencia porque todas las canastas que están sobre este rayo, cualquier rayo que yo construya, seguro que van a pertenecer a canastas, a curvas de indiferencia distintas. Y cada una de esas canastas pertenece a una curva de indiferencia porque cada canasta pertenece a alguna curva de indiferencia que es la canasta que la tiene a sí misma como perteneciente. La última propiedad que querría dar de las curvas de indiferencia, y voy a terminar el video aquí, es que las curvas de indiferencia no pueden cortarse. Es decir, las curvas de indiferencia son paralelas. ¿Por qué no pueden cortarse? Supongan que tenemos dos curvas de indiferencia que se cortan. Si se cortan, eso significa que Z y Q son indiferentes porque pertenecen a la misma curva de indiferencia. Y también P y Q son indiferentes porque pertenecen a esta curva de indiferencia. Pero por transitividad deberíamos concluir que Z es indiferente a Q y Q es indiferente a P, ergo Z es indiferente a P. Pero si Z fuera indiferente a P, deberían pertenecer a la misma curva de indiferencia, lo cual es una contradicción porque yo no. Toda esta contradicción deriva del hecho de que Z y Q, las curvas de indiferencia que contienen a Z y a Q, y a P y a Q, se cortan, no son paralelas. Dos curvas que no se cortan en un plano son paralelas. Aquí tenemos dos tipos usuales de preferencias, las preferencias con bienes sustitutos y las preferencias con bienes complementarios. Las preferencias con bienes sustitutos son preferencias que tienen línea recta porque los bienes son sustituibles en una proporción fija unos con otros. Y cuanto más tengo de los dos bienes, el crecimiento es en la misma dirección. Es decir, una lapicera roja es perfectamente sustituible con una lapicera azul. Entonces, si me dan una lapicera roja, me tienen que, para que yo esté indiferente a la composición de la canasta que yo tenía, por ejemplo, una lapicera roja y una lapicera azul, si me sacan la roja, me tienen que dar exactamente una azul, suponiendo que rojo y azul es la misma lapicera, digamos. Se escriben las dos de un mismo color, por ejemplo. Y así sucesivamente si me muevo a lo largo de esta recta. Pero obviamente que voy a preferir una canasta que tenga, no sé, una lapicera roja y una azul, perdón, dos lapiceras rojas y dos azules, que una que tenga una roja y una azul, o voy a preferir una canasta que tenga 50 rojas y 0 azules a una que tenga 2 y 2. De alguna manera, cuando yo tengo dos bienes que son perfectamente sustituibles uno por el otro, estoy hablando del mismo bien, lo cual es una abstracción muy grande. Menos abstracto es el caso de los bienes complementarios, en los cuales la idea es que yo los bienes los consumo en proporciones fijas unos con otros. Es decir, yo tengo una cierta cantidad de X, por ejemplo, una cucharada de azúcar, la consumo con una cucharada de café porque yo tomo café con azúcar. Si me dan más azúcar y no me aumentan la cantidad de café, o sea, si yo me muevo así, estoy aumentando la cantidad de X, el azúcar, pero no estoy aumentando la cantidad de café, como yo
consumo en proporciones fijas azúcar y café, más azúcar sin café adicional no me genera ninguna satisfacción adicional. Y por eso me da lo mismo consumir más azúcar y la misma cantidad de café que la mínima cantidad de azúcar con la que yo consumo café, por ejemplo en la proporción 1:1, 2:1, la que ustedes quieran. Análogamente, más café sin el azúcar correspondiente tampoco me da más satisfacción que esta cantidad, que es la mínima en la que yo combino a las proporciones entre azúcar y café. Ahora, si me dieran más azúcar y más café, o sea, si yo me moviera a esta curva de indiferencia, sí tendría mayor satisfacción que aquí. Entonces, cualquier canasta que está aquí me da más satisfacción que cualquier canasta que está aquí, porque cualquier canasta que está aquí me da la misma satisfacción que esta canasta, y esta canasta, porque tiene más de los dos bienes, me da más satisfacción que esta, que tiene la misma, que genera la misma satisfacción que cualquiera de estas canastas que están aquí. Entonces, cuando tenemos bienes complementarios, los bienes se consumen en proporciones fijas y una cierta cantidad de X y una cierta cantidad de Y genera menos satisfacción que más de X y más de Y en las proporciones correctas. Por ejemplo, una cucharada de café, una cucharada de azúcar y una cucharada de café me dan menos satisfacción que 2 cucharadas de café y 2 cucharadas de azúcar. Pero 5 cucharadas de café y 2 de azúcar, o mejor dicho, 5 de azúcar y 2 de café, me dan la misma satisfacción que 2 de café y 2 de azúcar. Pero 5 de azúcar y 2 de café, seguro que me dan más satisfacción que una de azúcar y una de café. Porque con 5 de azúcar y 2 de café me voy a poder tomar 2 cafés con azúcar, mientras que con una de azúcar y una de café me voy a poder tomar solo una taza de café. Voy a parar aquí y voy a retomar